there came a sound from heaven. Buenos días, o dependiendo en el horario en que reciba la programación, soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, el doctor David Watts y Sean Murphy y usted. Estamos alegres de tenerle con nosotros el día de hoy. Y ayer, durante la programación, empezamos la nueva doctrina de la segunda venida del Señor. Y yo creo que esto va a ser una doctrina muy interesante. Bueno, realmente todas las son, pero qué bueno estar con ustedes el día de hoy. Y voy a empezar por aquí con John. ¿Alguien vas a salir a predicar? Sí, de hecho, el domingo voy a estar en la iglesia Gaydon International Church, un servicio a las 10 a.m. con el pastor Joseph Booten. Para más información, llamen al 337-652-2764. También ambos, Josh y yo, vamos a estar en Back to the Cross Ministries del 8 al 10 de julio en Orland Hills, Illinois, 90011 West 59th Street. Pastor Norman y Myra Lapinski. Para información, llamen al 708-799-3284. Y también brevemente mencionaremos del 16 al 18 de julio. Vamos a estar en Victory Praise Worship Center, Crosby, Texas, 290-2100 FM. Así que si pueden llegar a estos servicios, nos encantaría verlos. Y bueno, el incomparable Dave Yo Smith. no lo conozco. Este domingo voy a estar en Cuba, Missouri, God's Country. Mike Mounts es el pastor de la iglesia en At the Cross Family Worship Center, localizado en 60 Christina Lane, en Cuba, Missouri, servicio a las 10 a.m. este domingo. Y este domingo yo estaré ministrando en el Centro Familiar de Adoración algunas preguntas sobre este lugar llamado el infierno. Ese es el tema. Lauren. Sí, señor, yo voy a estar en Murfreesboro, Tennessee, este fin de semana. Comenzamos el sábado a la 1 y tendremos un servicio de enseñanza hasta las 2:30, de 1 a 2:30. Y después a las 6 p.m. tendremos servicio de avivamiento domingo a las 10:30 a.m. Tendremos otro servicio y terminaremos. Vamos a tener servicios en el Ramada Inn en Murfreesboro con 855 South Church Street en Ramada Inn, 855 South Street en Murfreesboro. Vengan, por favor. Muy bien, Dr. Watts, por favor. Sí, señor, este fin de semana voy a estar en Mauriceville, Assemblies of God en Mauriceville, Orange, Texas, 1004 Texas Highway 12, en 10:30, 6 p.m. También tendremos nuestra butaca ahí lista para el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart. Si necesitan información, mi esposa y yo les podremos dar más información. También queremos anunciar que el pastor Paris Reagan este fin de semana sus servicios él va a estar en Columbus, Columbus, Mississippi, en All Nations Ministry. Servicio de 10 a.m. y 6 p.m. el sábado y 10 a.m. el domingo. Y después estará en Savannah, Tennessee, People's Tabernacle Church, 6 p.m. con el pastor Josh y Ashley Franks. Así que queremos animarles que si están en el área de Columbus, Mississippi, Savannah, que vayan a visitar esos servicios. Sean. No por ahora. Permítame mencionar que Joseph salió temprano en la mañana. Él va hacia Oroville, Washington, y estará en los servicios allá este fin de semana. Oroville, Washington, yo lo vi en el mapa y está cerca, muy cerca de Canadá. Así que él estará en Spokane, Washington, y después estará 3 horas y media de camino. Oroville, Washington, el sábado a las 6 p.m., el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Si están en esa área y quieren ver el norte, vayan a ver Oroville, Washington, y vayan a visitar a Joseph este fin de semana. El primer hombre que tuvimos ayudándonos con la radio años y años atrás y no recuerdo cómo se llamaba el pueblo. Era un pueblo bastante interesante en la frontera de Canadá, de Washington y Canadá. Y, y yo, pues, bueno, han pasado ya tantos años, sospecho ya que
30 o 40 años atrás. Él trabajó aquí por mucho tiempo. Muy bien. La segunda venida de Cristo, personalmente, viniendo a esta tierra para establecer un gobierno y un reino que perdurará durante 1000 años y luego para siempre. Lo leo una vez más. La segunda venida es Cristo regresando personalmente a esta tierra para establecer un gobierno y un reino que durará 1000 años y de allí para siempre. ¿Por qué hay una separación allí? Bueno, entre los 1000 años y el para siempre hay una eternidad. Allí tenemos, digamos, el juicio del gran trono blanco, me parece, Correcto. y, Sí. y Satanás y todos los que están en las tinieblas con él están sueltos del abismo y serán consignados a las tinieblas, al lago de fuego, ¿no? Y eso sucederá al final del milenio. Al final del reino milenario y Y después la última revuelta que Satanás instigará. Después de eso vendrá el juicio del gran trono blanco. así es, así es. Realmente va a ser algo bastante interesante lo que sucederá en la conclusión de la edad del reino Amén. al final del para siempre, pero Satanás no va a avanzar mucho en este No. esfuerzo de tomar control de la tierra una vez más. Él realmente, y vamos a estudiar esto más adelante, él buscará tras él a todos aquellos en este planeta que no quieren servir Amén. a Dios, que no quieren vivir para Dios. La Biblia usa la expresión como la arena del mar, queriendo decir que muchas personas que están en esa categoría, y es difícil entender cómo las personas pueden salir de un gobierno perfecto y realmente una prosperidad perfecta, una justicia perfecta, y tal vez ese es el problema, que no quieren eso, ¿no? Y luego entonces van a luchar en contra de Cristo y van a tratar de vencerle. Realmente parece como que tendrían los suficientes sentidos para entender que no pueden vencerle, no pueden avanzar en esta capacidad en contra de él. Pero el corazón humano realmente es algo completamente distinto. Así que la segunda venida de Cristo personalmente cuando viene a la tierra para establecer un gobierno, un reino que durará 1000 años y luego de allí en adelante para siempre. La segunda venida del Señor es una de las predicciones más citadas en toda la palabra de Dios. El primer registro de tal fue por Enoc, quien vivió cerca de 1000 años antes de el diluvio. Judas, el medio hermano de nuestro Señor, comentando en la apostasía de los últimos días, dijo lo siguiente, que incluye la predicción de Enoc. Pero estos Falsos maestros. maldicen las cosas que no conocen. Lo que se dice aquí aplica. Los tontos se apresuran cuando los ángeles se toman su tiempo. Como bestias brutas. Judas se refiere a estos falsos maestros como que están comparados a los animales irracionales. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Podría traducirse por estas cosas arruinan. Ay de ellos. Voy a volver atrás un momento, por favor, donde dijimos, hablamos de esa ruina, ¿no? O que se arruina. Parece como que la falsa doctrina, si se acepta, cuando se acepta eso, lo que se está hablando aquí, si esa falsa doctrina se acepta tarde o temprano, va a llevar a la persona a tener problemas, a una ruina de alguna manera. No quiere decir que Dios no va a perdonar si la persona busca ese perdón, pero realmente la falsa doctrina tiene un poder allí que es algo que realmente es una atadura que no se soltará y es difícil lograr que la gente lo vea, muy difícil. Realmente toma el poder de Dios, se puede hacer y se lleva a cabo ocasionalmente,
pero realmente para cada uno que sale de la falsa doctrina hay una gran cantidad que no, y eso los arruina, realmente los arruina. Y es la razón por la cual nosotros debemos saber dónde vamos a la iglesia, lo que escuchamos. Porque si usted está escuchando a un predicador que predica falsa doctrina, usted tiene un tremendo problema en las manos, porque eso no va a retornar vacío a su vida, eso va a traer su propósito diseñado, que es realmente la destrucción. Y usted debe, pues, considerar eso. Debe de identificar qué es lo que se está predicando desde detrás del púlpito donde usted se congrega. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero aquí vemos a personas deteriorándose al nivel de animales. Y Ujú. creo que John lo mencionó hace un día o dos, que los animales viven por instinto, no obviamente por la dirección de Dios, los principios de Dios. Así que podemos ver un gran cambio en estos individuos. Bien, pero ¿qué tipo de cambio, Dave? Bueno, es una reducción de el impacto de Dios, una vez más que Dios está creado a la imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces, yo no voy a decir que todo el tiempo, pero muchas veces la persona empieza a aceptar el pecado de alguna manera en Absolutamente. esas capacidades. Y actúan como animales. Así es. Sí, y una vez más sin conciencia, sin Ujú. guía, ni tampoco proclividad hacia tratar de discernir entre el bien y el mal. Solo responden a lo que sienten que es su necesidad, que realmente es un deseo dentro de Ujú. ellos que tiene que ser satisfacido. Disculpa, es como esta doctrina de la gracia, ¿cómo se llama? La revolución de la gracia. Revolución de la gracia. Yo propongo que la mayor parte de eso, y no voy a decir que todo, pero la mayoría es para cubrir el pecado. Que ellos puedan pecar y el predicador dice que está bien, no hay problema. Los promotores o los maestros no se mueven en esa dirección en cuanto a lo que su motivación es, pero la gente que está aceptándola parece como que están en esa categoría, Ujú. al punto de que nos gusta lo que encontramos como resultado de la predicación porque podemos vivir como queremos. A eso me refiero. Y bueno, si realmente nada es pecaminoso para nosotros porque no podemos pensar en el pecado, entonces ignoramos cualquier estándar de moralidad, porque si pensamos en el pecado, entonces el pecado será nuestro resultado final. Y es lo contrario, necesitamos estar al tanto, alertas de nuestros problemas. Pablo escribiría, oh miserable de mí, no miserable que era. Ujú. Él conoce, sabe que su necesidad es constante, su necesidad es eterna, es un tema que nunca acaba. Doctor Watts, allá en el estado de Texas, ¿esta doctrina está avanzando? En cuanto a la revolución de la gracia, sí, el profesor primordial de eso hace varios años, yo no lo conocía muy bien, pero hace años un amigo en la iglesia me dijo, escúchalo, apenas estaban aceptándolo, había gente que estaba entendiendo y aceptando lo que estaba promoviendo, y cuando yo lo escuché al principio dije, muy bien, ese mensaje no está muy mal, él estaba entrando al griego y pensé que estaba muy bien su interpretación, pero al continuar comencé a preocuparme un poco por, como el hermano Larson dijo, no necesariamente por lo que estaba presentando, pero cómo se estaba recibiendo por el pueblo que estaba escuchando. Yo creo que es un lugar muy peligroso. Nosotros pensamos que estamos predicando o enseñando algo que la gente está recibiendo, pero están recibiendo más que nada la peor parte del mensaje, interpretándolo equivocadamente, diciendo, ahora tengo el permiso y la licencia para pecar, y estos maestros falsos en estos pasajes dicen ser espirituales, pero simplemente están enseñando en lo natural y son como brutas bestias o bestias brutas. Es interesante que al principio de este pasaje, estos maldicen las cosas que no conocen, y las cosas que no, que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Son ignorantes por el hecho de que ni siquiera conocen. Y creo que mucha gente
entra a esa categoría, comienzan a enseñar algo y se sienten arrogantes porque la gente que comienza a aceptar como esta revolución de la gracia, comienzan a ver con desdén a cualquier tipo de predicación del pecado en lo absoluto, así que comienzan a decir, pastor, usted no tiene que predicar del pecado, ya no vamos a reconocer el pecado más. ¿Quién fue que... Bien, no recuerdo ahora mismo. Estoy tratando de pensar y no lo recuerdo. Pero Tommy, ¿cómo se llama Tommy? Tommy Bates. Tommy Bates, sí. Él estaba en alguna parte de Centroamérica. ¿Recuerdan ustedes? Sí, así es. Estaba en un aeropuerto y había una película en las pantallas y a él no le gustan las películas para comenzar, pero él dijo que esa película estaba muy gráfica, muy Sí. sensual y había un grupo de jóvenes Mm, cristianos que evidentemente estaban haciendo obras de misiones allá y él se alejó de la situación y no recuerdo cómo es que la conversación comenzó, pero ellos le dijeron que no tenían que preocuparse de lo que veían, que la sí. gracia cubría todo. El problema, una vez más, con la mayoría del error es que comienza con verdad, por ejemplo, en este caso con cierta Bueno, verdad. mucha falsa doctrina tiene un poco de verdad en Es lo ella. que quiero decir, es un poco similar a, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, en la universidad, yo comencé a estornudar y dije, bueno, espero no estar enfermo. Y un amigo mío muy carismático me dijo, no confieses eso, no confieses estar enfermo. Y yo le dije, bueno, si yo no le pido al Señor que me sane, entonces ¿cómo me va a sanar si yo estoy contrayendo algo? Y yo le digo, Señor, estoy enfermo, necesito sanidad. Este mismo tipo de mentalidad que no confesamos, si no lo reconocemos, entonces no va bueno, a hacer una fortaleza en nuestra vida. Es esa misma la Es lo que mentalidad. sucede. Sí, la mentalidad de la gracia trata con bueno, con el pecado, no trata con el pecado, pero todo el problema era que la justificación se convirtió en la enseñanza inicial y la verdad de que somos libres del dominio y la autoridad de la ley, no somos responsables ante la ley. Y la iglesia los últimos 500 años ha vivido estrictamente bajo leyes, ya sea hechas por el hombre o lo que percibían que eran las leyes de Dios de la Biblia. Ellos están experimentando libertad de la ley al comenzar a escuchar ese mensaje y eso es importante, es correcto, es bueno, yo predico la misma meta que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, pero cuando comienza o cuando comencé a escuchar, a continuar a escuchar, el joven que era el líder de esto comenzó a decir que no confesamos nuestros pecados. Primera de Juan fue escrita a incrédulos, no a cristianos, no fue escrito a cristianos. Y ese es, eso es lo que ahí te puedes dar cuenta, ¿no? Sí, fue un comienzo y después comencé también a ver otras cosas. Él comenzó a enseñar que si el Espíritu Santo o que si hay una voz dentro de usted que lo redarguye o convence del pecado, que eso jamás será Dios, solo es Así es. Satanás. Así que ahí estaba otro problema. Después él se unió a esa enseñanza de que si usted está enfermo puede sanarse a sí mismo tomando la Santa Cena. Así que los errores comenzaron a compilarse y él cree también en la doctrina salvo siempre salvo. Y todo esto es muy buen amigo de aquel joven que está allá en Houston. Y bueno, bueno, de acuerdo con quién uno se rodea, eso es, bueno, muy importante. Todo eso es parte del error que comenzó a surgir, pero primero creo que atrajo muchas multitudes de aceptación por causa de la mentalidad legalista que la iglesia ha tenido. El mensaje de la cruz trata con la mentalidad legalista, pero después continúa a tratar con el pecado de la manera correcta. Este mensaje libera a la gente de la idea de estar bajo la ley, pero después no establece la necesidad de seguir adelante y reconocer el pecado que le somos responsables ante el código moral de Dios porque estamos casados con Cristo, no a la ley ya más.
fuimos libres de la ley a través de la muerte y hemos estado casados con Cristo para poder producir fruto para con Dios. Y a menos que usted lo enseñe, realmente no traerá la libertad de la gente, sino que les traerá a ellos un sentido de libertad, pero siempre utilizará la lógica. Bueno, si aceptas esta doctrina de la revolución de la gracia, realmente no necesitas el método de Dios de santificación. Correcto, porque de acuerdo a su enseñanza, la santificación ya se logró, ya está completa, y hay un Ujú. sentido una vez más en el que Eso es eso es verdad. cierto. El creyente es santificado en el momento que llega a Cristo, pero sí, eso simplemente significa de que uno es apartado para Dios para siempre. Pero eso no viene a permitirle al creyente salir fuera del crecimiento progresivo que debe ser el enfoque de cada cristiano. Debemos ser conformados a la imagen de Cristo. Sí, pero podemos decir que desde el púlpito van a decir ellos que el pecado no Es lo que convence de dicen, pecado. sí, No puedo imaginar que ellos digan algo así. No veo cómo bíblicamente usted puede llegar a esa condición donde usted piensa que no el se puede, pecado no. no es, que el Espíritu Santo no resalta el pecado. Eso es contrario a todo lo que es el proceso de santificación. Es una cosa sufrir bajo condenación, eso es equivocado, es Ujú. malo, pero hay otra cosa, o es otra cosa, cuando uno no corrige el error en la vida y no le pide a Dios perdón, la persona en ese momento va a estar eh, Bueno, eso está sujeto a aumentar y el problema aumenta, nunca se queda estático, correcto. empeora Sí, cada así es, vez. sí. No, Una pero pregunta, ¿la audiencia que ve esto predominantemente es más joven o incluye a los adultos también? yo diría que la audiencia es más joven primordialmente, pero no está falta de canosos. Lo menciono porque Josh me ha dicho que durante años, y hermano Watts, usted lo ha visto esto, la iglesia ha traído tanta condenación, tanta enseñanza, que había que ser salvo una y otra vez porque no se pueden hacer las cosas correctamente y las cosas van de ese extremo a este otro. Entonces estamos diciendo que, Siento como que definitivamente es un empuje contra el hiper movimiento de santidad y bueno, ahora la gente dice, ya no tenemos que, eh, estamos en contra de la seguridad incondicional eterna, así que ahora estamos incondicionalmente y eternamente inseguros. Así que ahora, como dijo el hermano Larson, las cosas están completamente mal, ya no hay arrepentimiento, simplemente la gente no importa, dice la gente, como estoy en Cristo, no importa. usted dijo que el hermano en su iglesia, él estaba aceptando esto. Sí, él quería que yo comenzara a sintonizar y a ver a este pastor en particular, y él tenía un libro. Y como les dije, bueno, los primeros mensajes que yo vi, de hecho, eran buenos mensajes. Lo que tenía que decir se veía muy bien y no habían banderas rojas, pero a lo largo del tiempo comenzó a evolucionar, como el hermano Larson dijo esta mañana, habían cosas que estaban, bueno, presentando problemas. Una de las cosas que yo entendí era de que él estaba enseñando eh, esa seguridad incondicional eterna y Y eso, eso está validado por la enseñanza en sí, esta aquí, ¿no? correcto. Al principio de Eh, Judas, él dijo, yo quería escribiros de otra cosa, pero sentí necesario escribir para contender por la fe. Y después si nos vamos a primera de Timoteo, cuando Pablo trata con gente que no sabe de lo que está hablando, enseñando falsa doctrina, todo el contexto es contender por la fe. Así que a la luz de la enseñanza mala que es dañina para el cuerpo, el corazón y el fundamento de primera Timoteo que sigue saliendo es contender por la fe, porque enseñanzas como esta destruirá la condición eterna y a donde uno terminará en la eternidad. Si uno no lidia o trata con el pecado en la vida del creyente, usted no puede decirme que está más cerca del Señor, sino que está más cerca. Mire, si usted camina más cerca de Cristo, va a haber un deseo de santidad. Si usted no se dirige al pecado de la manera bíblica, tiene un problema. Sí. Mire, yo me temo que la iglesia moderna ha pasado más hacia los programas que el cambio personal. En otras palabras, vamos a ser activos, la iglesia va a hacer muchas cosas y en el nombre de Jesús está en medio de todo. Pero la actividad misma
no acepta la actividad primordial del creyente. Y eso es, una vez más, yo aún lo digo, nuestro enfoque primordial en la experiencia cristiana debe ser una transformación de nuestro ser a semejanza a Cristo. Si ese no es el enfoque de nuestra vida, entonces estamos fuera de balance, estamos desequilibrados. Y si no conocemos el medio apropiado por el cual todo eso se logra, entonces tratamos de hacerlo de una manera inapropiada. Entonces, pero yo realmente siento que la idea de que yo necesito cambiar no está siendo promovido en las iglesias, especialmente en las iglesias más jóvenes, donde la gente es más joven, y sí es una crítica, un empuje contra un mensaje inapropiado de la santidad. Hemos enseñado santidad por código de vestimenta, por lo que uno hace, santidad por lo que uno no hace, y una vez más hay semejanzas de verdad en todo eso. Hay lugares en los que los cristianos no deben estar, ni cosas que Así el cristiano es. no debe hacer, pero soy santo porque estoy en Cristo y Ujú. debemos comenzar ahí. Yo soy completo en Él, pero esa plenitud una vez más demanda que yo sea cambiado, que yo sea transformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29 me parece que es la escritura que dice que a quien Dios ha predestinado o escogido, Él los ha predestinado para convertirse o conformarse a la imagen de Cristo. Así Así que es, esa es así. la meta. Ahora, pero eso no sucede inmediatamente. Usted no puede imponer manos sobre alguien y ahora tiene la imagen de Cristo. Pero con seguridad no funciona, no sucederá si ignoramos la clave para ser cristianos y tenemos que convertirnos en algo antes de que podamos hacer algo exitosamente para el reino. Pero cuando usted no tiene el método correcto de cambio y constantemente está enseñando y predicando sobre cambio, 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 y la gente no lo ve en su vida porque no tienen el método correcto, se dan por vencidos, ¿no? Entonces usted cambia su teología y dice, bueno, todo el mundo está bien y el Señor nos ama, todos estamos bien, estamos en distintos lugares, pero el problema es el método de cambio, es lo que está mal. Tal vez un problema con eso, con la gente que se beneficia, es la que busca la santidad pero no entiende cómo llegar. Pero como usted dijo, si ese método cambia y ese mensaje cambia, entonces la gente más joven recibe salvación o la gente joven recibe salvación, pero no están escuchando Ujú. santidad, enseñanza sobre la santidad. Entonces la generación que estaba escuchando y buscando respuesta y no lo podía encontrar, tal vez eso cambie, pero esta próxima generación que está entrando ni siquiera se le está enseñando nada. Yo considero esa doctrina la más peligrosa hoy día. Y realmente en todo momento cuando usted se dirige al pecado de la manera equivocada, hay problemas. Hay problemas y eso es lo que está sucediendo. El pecado está siendo ignorado y no importa lo que usted haga. Sí, bueno, eso es lo que pasa, el pecado es ignorado y eso es lo que daña, eso es lo dañino, porque una vez más, el hermano Dan Burritt, y lo extrañamos, pero él dijo algo que nos dijo algo de un amigo que él conocía que estaba asistiendo a una de las iglesias de la Revolución de la Gracia. Me encanta esta iglesia, jamás tengo que cambiar, dijo esa Ujú. persona, jamás tengo que cambiar. Pero una vez más, no estamos hablando de ser castigados, de sentir o de vivir bajo un sentido de culpa, ni tampoco de temer, pero sí estamos hablando de reconocer las áreas de mi vida, de mi alma, mi espíritu, mi hombre interno, que necesitan ser cambiadas y conformadas. Y eso solo se puede hacer por el poder del Espíritu Santo mientras que yo mantenga mi fe en Cristo. Y realmente es un proceso constante que Así nunca es, termina. jamás termina. Entonces es mi responsabilidad de retenerme en eso, de mantenerme en eso. Si yo puedo ser libre de mi responsabilidad, básicamente yo me tomo unas vacaciones de ser cristiano. Exacto. Y hermano Schwager, usted acaba de decir que el pecado es ignorado. No hay nada más contrabíblico que decir eso. Toda la Biblia es Dios dirigiéndose al pecado, enviando a su Hijo al Calvario. Toda la historia es lo que trata. Así es, Entonces, el correcto. pecado, si se ignora en el cuerpo, estamos ignorando la principal historia de la Biblia. Sí, La así es. causa del Calvario estamos Sí, ignorando. Él no fue al Calvario para estar en la primera página de la revista Newsweek. Él fue al Calvario para resolver el problema del pecado. amén. Es el problema con ignorar el cáncer, que tampoco se debe de hacer, ni se puede hacer exitosamente. Empezamos a leer otra vez, Dave. Pero estos Falsos maestros. maldicen las cosas que no conocen.
El refrán aquí se aplica, no hay nada atrevido en la ignorancia. como bestias brutas. Judas se refirió a estos falsos maestros como que son, están en la clase de animales irrazonables. Y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas. Pudiera traducirse por esas cosas se arruinan. Y permítanme mencionar algo acá. Esto es algo muy fuerte. Lo que se está diciendo aquí es muy, muy fuerte. Y él no se preocupa con que alguien se hiera, me parece a mí, y el Espíritu Santo le dio estas cosas para decirlas. La falsa o las falsas doctrinas causan que las almas se pierdan. Es algo horrible, condenable. Y yo oro constantemente, Señor, ayúdanos a no enseñar algo que no sea correcto. Ayúdanos a entender tu manera, tu camino y seguir tu dirección. Ayúdanos a no salirnos de tu camino. Yo oro eso constantemente porque yo no quiero enseñarle a ustedes algo que no sea bíblico de ninguna manera, ¿no? Bien, Hay de ellos, sí. Sobre la apostasía y lo apóstata, el Espíritu Santo le dice que ellos hay. porque han seguido el camino de Caín. El tipo de hombre religioso que cree en Dios y religión, pero de acuerdo a su propia voluntad y quien rechaza la redención por la sangre. Y por lucro Disculpa un se... momento, la sangre es necesaria porque el pecado es Sí, horrible. amén. La sangre limpia, pero tiene que ser la sangre de Cristo. No es la sangre de nadie más. Así Es es. la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Él no tiene que seguir yendo a la cruz una y Así otra es. vez. Lo que él hizo satisface las demandas de un Dios 3 veces santo. El pago se llevó a cabo y fue pago completamente. Alabado Dios por eso. Así que ahora cuando yo voy a él, le digo, Señor, no debí de haber dicho esto ayer, perdóname. Él no tiene que ir a la cruz otra vez para perdonar. Instantáneamente perdona por la gracia de A Dios. Caín se le dio la oportunidad de parte de Dios de arrepentirse y dijo, el pecado estaba a la puerta, la ofrenda estaba ahí, pero escogió no tomar la ofrenda de Dios. Así que no podemos decir que Caín era inocente de la ignorancia porque él sabía que había una solución y sabía lo que Dios estaba dirigiéndolo, que el sacrificio de Caín o de Abel fue Así aceptado, a él se es. le estaba dando la misma oportunidad para poder sacrificar un animal ante Dios, pero escogió no hacerlo y él se enojó con su hermano. John es lo mismo hoy. Ellos tienen la posibilidad de aceptar el mensaje de la cruz o negarla. Así Eso es, lo pueden hacer. Y siempre va directamente a eso. Lo aceptamos o lo rechazamos. correcto. Eso es lo que es. Dave. Y por lucro se lanzaron en el error de Balaam. El error de Balaam era que era ciego a la mayor moralidad de la cruz, por la cual Dios mantiene y hace cumplir a las autoridades y sanciones horribles de su ley, para que Él pueda ser justo y el justificador del pecador creyente. Él amó el pago de la iniquidad en codiciar los regalos de Balac o Balaam. Realmente a Balaam le gustó el peso de la injusticia o los pagos de la injusticia, y de eso estamos hablando. Siguió buscando alternativas al camino de Dios. Y Dios está buscando a Dios. Dios lo dirigió correctamente, pero con el tiempo Balaam estableció un camino, una manera de infiltrar a los israelitas con el matrimonio He de escuchado incrédulos. de personas que hablan del problema del pecado imponiendo las manos, y eso es bíblico, pero eso no va a dar victoria sobre el pecado. Y el memorizar tantos versículos y citarlos una y otra y otra y otra vez, eso bendice a la persona, pero no le dará victoria sobre el pecado. El ayunar tantos días, eso es bíblico, pero no le dará victoria sobre el pecado.
Y realmente el dar tanto dinero, eso no le dará victoria sobre el pecado. Solamente hay una avenida al problema del pecado y esa es la cruz de Cristo. Y nuestra fe y nuestra obra terminada, por eso es que enseñamos esto. Es que su fe, la cruz de Cristo debe de ser el blanco de su fe en todo momento. 24 horas al día, 7 días a la semana. El blanco de la fe es lo que Cristo hizo en la cruz. No estoy hablando de una madera donde Él murió. No, no, no. Estoy hablando de lo que Él hizo allí. El precio que Él pagó, la victoria que Él ganó. Y Él satisfació las demandas de un Dios 3 veces santo al entregarse a sí mismo en sacrificio. Mi fe está en eso. Ahí está mi fe. Yo quisiera poder decirle a usted que yo nunca cometo errores, ¿no? Francis, rápidamente le diría a usted la realidad, ¿no? Y yo tengo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y otros 1002 en el centro familiar de adoración que... Hermano Swagger, mire, lo que resalta aquí, el error de Balaam es su amor por el dinero y cómo él usó los dones de Dios para Entiendo. adquirirlo, dispuesto a darle esos dones por una posición, agradecimiento, dinero, es un problema gigantesco en el ministerio. ¿Hasta dónde él pensaba que podía avanzar maldiciendo al pueblo de Dios? De ninguna manera Dios iba a permitir algo así. Primeramente, me parece, y tal vez los hermanos tienen otro pensamiento, que él es un profeta legítimo. Él sí tiene dones y él sí tiene una relación con Dios. Pero eso no cambia la situación en lo absoluto. Creo que en Números 22 él de hecho reconoce que estaba equivocado y que, pero bueno, él Ujú. comprometió su posición por dinero, se comprometió y como usted dijo, es un problema muy serio, un compromiso en el ministerio por el dinero. Bien. Bueno, sí. Lo primero es que cuando llegaron a él y le pidieron que fuera un séquito de Balaam o de Balac, le dijo, oraré, y Dios le dijo, no digas nada y no vayas, fue la palabra de Dios. Y después se fueron y regresaron con otra oferta y más prestigio, Más dinero, más más dinero y dinero. más prestigio, más importancia. Entonces, una vez más, la impresión del hombre en la sociedad y el dinero es lo que causó que Balaam dijera, bueno, voy a volver a preguntar. Y necesitamos tener cuidado, especialmente cuando nuestra motivación esté mal. Podemos orar hasta salir de la voluntad de Dios, aún siendo hombres de Dios. Y la atracción del prestigio, plataforma y el dinero no está limitado a Balaam, se le llama el error de Balaam. Y es una de las cosas que denigra al ministerio el día de hoy. Y es interesante que, mire, para mí, después de que Jesús fue lleno del poder del Espíritu Santo en el río Jordán, que era poder para ministerio, lo primero que Dios hizo fue llevarlo a un ámbito de tentación. Y si estudian esas tentaciones, se trata nada más de si él utilizaría el poder que ahora tiene para agrandecerse él mismo o si hará lo que se supone que debe hacer para el reino. Y esa es una verdadera tentación Ujú. cuando se trata del ministerio. Y necesitamos tener mucho cuidado de no permitir que el prestigio de otros hombres, supuestamente, o un amor por el dinero sea esa fuerza detrás de lo que nosotros hacemos. Aún con dones dados por Dios, pueden ser estropeados si entramos al error de Balaam. Por ese propósito, y todo predicador tiene que lidiar con eso. No solo algunos, sino todos tenemos que tener cuidado con eso. Pero esta fue una ofensa en contra de utilizar el don del ministerio para su engrandecimiento personal. Eso se ha hecho muchas veces. Sí, Es realmente una de las mayores tentaciones. correcto. Y tristemente Tristemente, tuvieron éxito por la concupiscencia del corazón de los individuos. Estaba leyendo yo que en los capellanes, uno de los capellanes dicen que hay convictos
bueno, hay convictos en la cárcel porque ellos utilizan sus habilidades en contra de gente que no lo sabe, y si la persona entendiera los deseos de la carne y se crucificara en Cristo, no serían atraídos por este tipo de falsos maestros tan fácilmente. No queremos excusar a nadie, pero Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Continuamos en la lectura, por favor. hay de ellos. Sobre en lo que refiere a la apostasía de los apóstatas, el Espíritu Santo les dice, ay, Porque han seguido el camino de Caín. el tipo de hombre religioso que cree en Dios y la religión, pero de acuerdo a su propia voluntad y quien rechaza la redención por la sangre. Vamos a detenernos a leer esto una vez más. El tipo de hombre religioso que cree en Dios y religión. John, de eso estábamos hablando, ¿no? Sí. Antes de la pausa. Ellos creen en Dios y religión, pero según su propia voluntad y rechaza la redención por la sangre. Y perecieron en la contradicción de Coré. El error de Balaam era que era ciego a la moralidad superior de la cruz, por la cual Dios mantiene y hace cumplir las autoridades y sanciones horribles de su ley para que Él pueda ser justo y el justificador del pecador creyente. Él amó el pago de la iniquidad en codiciar los regalos de Balac. Por lucro se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de este hombre era que era rebelión, su rebelión en contra de Aarón, el sacerdote de Dios, era un negar del supremo sacerdote de Cristo, y porque Aarón era un tipo de Cristo, obviamente. Adelante. Estos son manchas Piedras. en vuestros ágapes que banquetean juntamente. Estos falsos maestros participaban en la cena del Señor, por eso afirmaban ser piadosos. Ahora, quiero hacerles esta pregunta. ¿Hay una referencia bíblica a sanidad estando en la Santa Cena? En el acto de El tomar la Santa Cena, sí. bueno, debemos discernir la cruz correctamente, porque si no entendemos la cruz propiamente, eso sí trae condenación y puede traer problemas de salud. Y creo que desafortunadamente el día de hoy hay personas que participan, como Pablo diría en Corintios, que tal vez están encontrándose enfermos de eso. Pero la idea de solo por tomar, durante una temporada hubo unos predicadores que enseñaban que solo por tomar la Santa Cena no se enfermarían como si fuera un tipo de antídoto. No, ese no es el caso. Estos cuerpos se enferman. Mencionamos a Dan Bird y otros que perdimos en los últimos años. Gente maravillosa que amaba a Dios. ¿Han escuchado ustedes de esa doctrina? De hecho, sí, cuando yo hace unos años, creo que hace como 20 años, hablamos un poco de esto, y en la noche, un domingo, buscando los canales, vi al doctor Gene Scott. Él tenía cáncer. Él dijo que había curado su cáncer tomando la Santa Cena cada día. Tomando la Santa Cena, él había curado su cáncer. Y unos años después yo vi a otro maestro diciendo que le deben llamar la cena que sana, y uno debe tomar la Santa Cena para sanar la enfermedad si está enfermo. Bueno, El único aspecto que la sanidad y la Santa Cena están conectados es en relación a la cruz. Ahí es cuando mostramos la muerte de Cristo hasta que Él venga. sí. Una referencia a la cruz en la obra que se hizo ahí en Isaías 53 dice claramente que Él llevó nuestras culpas y nuestros dolores, y esas palabras en el hebreo son dirigidas a sanidad físicas, espirituales y psicológicas. Mateo 8 lo verifica como una referencia cruzada teológica. Pero el énfasis de mantener la fe en Cristo, en quién Él es y entender qué es lo que Él ha hecho,
puede producir sanidad, pero solo el acto de tomar la Santa Cena sin fe en lo que representa hace muy poco para la persona, hace muy poco para el individuo. Así que no existe esa cena que sana. Cuando usted ha tomado el camino de Caín, usted ha rechazado la redención por la sangre, entonces la religión que usted promueve es una religión muerta y no hay vida allí. Usted rechaza la sangre si rechaza la redención por la sangre. Así que todas estas obras que en el camino de Caín, estas obras religiosas que hacemos, eso no va a tener efecto, eso no va a hacer nada cuando usted lo rechaza, cuando rechaza la redención por la sangre de Cristo, cuando rechaza el Calvario. No hay nada, como el hermano Larson dijo, la acción de comerse la hostia y tomarse ese jugo, eso no le va a sanar si usted no tiene su fe anclada en Cristo y lo que Cristo hizo en el Calvario. Es qué sucedió en la cruz. Nosotros conmemoramos qué sucedió cuando comemos o tomamos la Santa Cena, pero cuando entramos en esa área de ser místico o más como un católico, cuando hablamos de estos elementos de lo que sería la comunión, cuando la comunión realmente o la Santa Cena es una conmemoración, ya que entendemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y antes de tomar la Santa Cena, queremos arreglar nuestra vida, asegurarnos que estamos bien con Dios porque no queremos condenación para nosotros mismos. Es lo que representan el pan y el jugo. No sería una desviación de la fe de eso a otra cosa que yo estoy haciendo, moviendo el Ujú. objeto de la fe. Puede ser muy dañino, Puede sí, ser bastante dañino entonces. sí. Y una vez más, este es el nuevo pacto en mi sangre, este es mi cuerpo partido por vosotros. Esta es la obra de Cristo que Jesús representaba. Y es interesante para mí, y a menudo me he preguntado si la escolaridad no se equivocó o si algunos estudiantes, y hay muchos que han estudiado aquí, tal vez me pueden ayudar. Pablo en Primera de Corintios 11 dice que fue a él a quien Dios le dio las instrucciones para la Santa Cena. Pero él no estaba activo en el ministerio los primeros 10, 12, 13 años de la iglesia. Sin embargo, cuando regresamos a la iglesia primitiva, ellos dicen que las fiestas de amor, esas reuniones, tenían Santa Cena añadidas y Pablo era el que recibió la revelación, entonces eso no es cierto. Su tipo de la Santa Cena era un poco distinta a la Correcto, nuestra. Ellos comían normalmente, así comida es. normal. Pero solamente era por la reunión de la iglesia, amándose unos a otros o no, Eso es sin la lo Santa que Cena. Eso habría tenido que ser como sucedió los primeros 10 o 12 años, ¿verdad? Eso fue lo que siempre se me enseñó y es lo que siempre he pensado, ¿no? Bueno, la sección cruzada de comentarios que yo lee parece que añade todo de la iglesia primitiva en cuanto a esas reuniones de amor que compartían ellos Así es. juntos, pero no había incluido la Santa Cena. Sí, Pablo fue a quien Dios le dio la revelación. Sé que es un poco fuera de tema, pero Yo creo que se veía como la Santa Cena. Esa cena se ¿no cree veía que así. solamente era una reunión entre ellos? Creo que era comunión, sí, pero creo que y lo incluía todo. Pero Pablo dijo que el Señor le dio a él el entendimiento de lo que nosotros llamamos el día de hoy como la Santa Cena. ¿Y qué estás diciendo entonces? Bueno, Pablo fue el que enfatizó realmente que cuando se hacen estas cosas, comer y beber, esa fiesta de amor y la comunión, en vez de que, bueno, ahora cuando tomemos nosotros estas cosas, tenemos que pensar en esto y pensar en lo que sucedió. Interesante. Bueno, fue a Pablo a quien se le dio el entendimiento de la Así cruz. es, El así es. entendimiento, la obra de la cruz fue a quien se le reveló. Y yo no dudo, porque el Espíritu Santo vivía en los apóstoles, en los discípulos, que había algún tipo de enseñanza y de entendimiento, porque el Espíritu Santo está ahí guiando, dirigiendo, tratando de entrenar, pero fue al apóstol Pablo, yo recibí del Señor lo que también le di a vosotros, y después él continúa bajo las instrucciones con respecto a la Santa Cena. Así que para Pero mí, yo creo que ellos solamente estaban reuniéndose, yo no creo que estaban participando en nada
en cuanto a la Santa Cena. Tenemos que tener cuidado de no llevar esto a solamente un rito, Sí. ¿no? Yo puedo tomar esto tantas veces, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está ese peligro. Bueno, hay gente que lo vende como un paquete. Aquí está la Santa Cena y Ujú. tomen esto cada día y serán sanados y pueden empaquetar la Santa Cena como un producto si hacen esto. Es un producto. Sí, mire, ayer estábamos hablando de el rechazo del mensaje de la cruz y dije yo, una cosa que hace es que termina descomponiendo la máquina religiosa del hombre y eso es algo que es Sí. parte de eso. Hay que empaquetar esta Santa Cena o los kits de Santa Cena y hay que tomar y beber, comer y beber y ¿Usted se refiere a la superstición? superstición. Superstición, Bueno, sí. Si tomo esto voy a ser sanado, es la fuente de mi sanidad. No, no es así. correcto, así es. No es así. Sí, Y ese es mi punto acá. sí. Realmente no es realmente esto se degenera en un rito. Correcto. Y se supone que debe traernos de vuelta al recuerdo de la cruz. Tenemos que Así reenfocar es. nuestro ser en quién es Jesús y lo que Cristo ha hecho. Ujú. Haced esto en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, muestras o proclamas, declaras, haces obvio, traes a la atención de la gente la muerte del Señor, Ujú. trayéndonos de vuelta al Calvario, al Calvario, al Pero Calvario. Pablo también enseñó que si la tomamos injustamente, allí nosotros vamos a traer sobre nosotros Sí, enfermedad y aún muerte, así es. muerte prematura. No quiere decir que la persona está muerta, pero sí que su vida se disminuye si no vemos lo que Cristo hizo en la cruz de la manera correcta. Y una vez más, ¿qué no es ese un entendimiento de la obra consumada de Cristo? Así es, lo es. Hay un Hay una ilustración en segunda en Ezequías, toma el control de Judá como rey, y lo primero que hace es que derriba los ídolos, los altares, y allí también dice que derribó la serpiente que Moisés hizo en el desierto. Y yo creo que una gran imagen de Cristo en el Antiguo Testamento, él lo derribó porque la gente empezó a ofrecer incienso en aquella serpiente y el no entender realmente una de las mayores tenía que ser tuvo que ser destruido. destruido porque empezaron a adorar a la imagen en lugar del Dios que dio la imagen. Sí, Y amén. realmente el no entender lo que Cristo hizo en lugar de elevar el sacramento o elevar estas cosas, bueno, sea lo que sea, no entendemos el punto. Estamos perdiéndonos la idea del Cristo que vino. ¿Se han dado cuenta de que la falsa doctrina hace ídolo del error que presenta? En otras palabras, el error que la condición, o más bien la situación de seguridad incondicional eterna se convierte en el ídolo para los que lo aceptan. Lo mismo con la Santa Cena o la comunión de la transubstanciación cada semana. El cura convierte el vino en sangre y la hostia en la carne, el cuerpo de Cristo. Es un principio pagano, pero esto se convirtió en el ídolo. Cualquier cosa que sea falsa doctrina se convierte en el ídolo manifestado para que la gente lo siga. Pero quiero presentar el punto porque si leemos en Primera de Corintios, donde Pablo trata con esto en el capítulo 11 cuidadosamente, tiene razón Loren, él está corrigiendo a la gente con respecto a que beben la cena. Él dice, esta no es la Santa Cena, los corrige diciendo que no lo hagan en casa porque algunos tienen cenas grandes y otros tienen hambre y esa es una ofensa para Así Dios. Él es. dijo, pero vosotros hay que reunirse y eso es lo que el Señor me mostró, les muestra cómo tener la Santa Cena, ambos a los que tienen menos, a los que tienen más y para que puedan entender la situación de Disculpa la un cruz. momento, John. De allí viene la idea de esos alimentos y algunos eran esclavos, pero Así es. la Santa Cena entonces consistía en de Él esa dijo, no le llamen a eso la cena, ¿no? Santa Cena, no, no es a lo que se estaba refiriendo y creo que su corrección era una Ujú. indicación Así de ese es, punto, así es como lo así puedo es. interpretar. Yo creo, y me parece que fue un poco más de lo que fue Yo de hecho nuestras pienso que galletas y vino, ellos ¿no? lo dramatizaban otra vez, dramatizaban Ujú. la última cena, que una vez más no era, mire, la parte que él menciona aquí es cómo compartían la copa y el pan, que representaba el cuerpo de Cristo y su sangre.
Entonces, esa es la Santa Cena. Todo lo demás es comunión. Y uno tiene que Así separar es. las dos cosas porque hay diferencias, hay diferencias. En algún punto, en otras palabras, usted puede tener una cena de comunión y no participar en la Santa Cena. Así que esas Ujú. fiestas de amor del Nuevo Testamento no siempre son la Santa Cena, simplemente son reuniones para poder celebrar una cena y compartir su comida y su compañía después de adorar todos juntos en la mayoría de los casos. Entonces es una cena en un lugar de la iglesia, tal vez. ¿Piensas que lo estaban viendo de esa manera y él vino a dar corrección? Yo creo que había una mezcla de las dos cosas. Una, una kermés. Sí, sí, sí. No me parece, Sean, no me parece. Sí, sí. Oh, Dios. Ellos, le vamos a dar ese privilegio a él. Bueno, pues ni modo, hay que seguir. Una cena, una Sí, convivencia. una convivencia. El yo traje esto, yo traje lo otro. Mejor dejo eso ahí. Bueno, Pero una vez más, es un pensamiento muy interesante. realmente lo es cuando llega a ser una kermés. Sí, bueno, pero bueno, Lo hiciste muy bien, considerando gracias. la Sí, situación. Estoy de tu se lo lado. agradezco. Gracias. Pero de cualquier manera, adelante. Damas y caballeros, gracias por haber estado con nosotros hoy. Y yo pues oro que hayamos contestado más de lo que hayamos causado confusión aquí. La Santa Cena es algo muy especial y debemos entender eso, ¿no? Y, y no debemos de tomarlo injustamente. La fe debe de estar en Cristo siempre. De eso está hablando Pablo y lo que él hizo por nosotros en la cruz. Gracias por haber estado con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.